Muy buenos días tengan los que avanzan a escucharme y tienen la oportunidad de nuevamente estar en este su podcast. Hoy vamos a comentar un tema muy importante. Me presento nuevamente. Yo soy el licenciado Roberto Carlos Arcos Guzmán, actualmente estudiante de la maestría en juicios orales. Y fíjense que a lo largo de otras sesiones del podcast hemos abordado diversos temas sobre el procedimiento penal. En su caso, empezamos primeramente, ¿no? por lo más importante que ha sido este, definir si hay si se inicia prácticamente, válgase la redundancia, una audiencia inicial con detenido, sin detenido, cuál es la diferencia, calificar de legal o no legal la detención, definir en este caso si se resuelve la situación del imputado en ese momento o en su caso desea la duplicidad del término, que prácticamente es lo que muchos de los imputados hacen o realizan, ¿no? Pero para este caso creo que vamos a hablar de la teoría del caso. Si bien es cierto, creo que tanto en nuestra audiencia inicial, en donde se ventilan todas las situaciones inherentes a de control de detención, la legalidad, todo eso, establecemos como que una mini teoría del caso. Sin embargo, ahora bien, ya que pasamos a la parte importante, que es la parte de la audiencia, ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso se da generalmente, ¿no? Por así decirlo, en este caso específico del juicio oral, en el que las partes involucradas en el proceso penal prácticamente, ya sabemos quiénes son las partes, concurren ante el juez a exponer los acontecimientos, hechos o circunstancias que rodean la aparente comisión de un delito. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Se define como la estrategia prácticamente o el plan o la visión que como en este caso pongámonos en primer lugar como Ministerio Público, yo Ministerio Público, y pues es la misma postura, solamente que la de la defensa ahora va a ser refutar los hechos que el Ministerio Público ha expuesto ante el órgano jurisdiccional. Esto quiere decir que es una estrategia, un plan que tiene la visión sobre los hechos que va a probar, teniendo elementos fundamentales, afirmaciones al hecho relevante, las normas que van a aplicar y los medios probatorios que van como que a robustecer ese argumento que ya expuso ante el juzgador el Ministerio Público. Ahora, ¿cuál es la contraparte aquí? Que la defensa también ya estableció su teoría del caso. O sea, haz de cuenta, podemos decirlo así, que ya tiene una visión de lo que probablemente el Ministerio Público va a plantear y él, como defensa, ya generó un argumento que va a combatir y va a debatir la postura del Ministerio Público. Y yo considero que aquí existe una ventaja para la defensa. ¿Por qué? Porque como son debates orales, en este primer lugar el Ministerio Público ya expuso cuáles son sus medios de prueba, cuáles son esos medios que van a darle veracidad a la narrativa de los hechos. Entonces, la defensa ya escuchó y puede anexarle a su teoría del caso cosas que ha escuchado en este momento. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos definir como el resultado del conjunto de una hipótesis fáctica, jurídica y probatorio que maneja tanto como en la primera postura el Ministerio Público, como también lo puede hacer la defensa, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Esta teoría del caso va a tener ciertas características, vaya, que son muy importantes, no dejarlas pasar por alto, ¿no? Eh, Dentro de toda esta teoría del caso deben de prevalecer muchos aspectos. Uno de ellos debe de ser la credibilidad
que los argumentos vertidos ante el órgano jurisdiccional, pues debe de tener, ¿no? La credibilidad se relaciona necesariamente con una parte lógica dentro de la teoría del caso, en la cual se consultan reglas de experiencia, o sea, no puedo decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, un dictamen de balística, ¿no? Que yo haga mención, bueno, ¿y cómo voy a darle credibilidad a esto? Ah, bueno, tengo que anexar mi dictamen de balística previamente cotejado, que esté de acuerdo a las reglas de datos y medios de prueba. Entonces, prácticamente aquí es la utilización formal de la construcción de la teoría del caso que sirve para, pues, de alguna manera decantar las posturas que resulten descabelladas e inadmisibles. ¿Qué quiere decir? Que lo que no me sirve lo empiezo a depurar. ¿Para qué? Para que mi teoría del caso tenga esa credibilidad. También es importante que dentro de la teoría del caso no nos compliquemos la vida, no nos compliquemos manejando términos que tal vez sean muy redundantes, sean muy abundantes, sean muy repetitivos. Y al final de cuentas, el juez ni nos los tome en cuenta. Entonces, debe de haber simplicidad, presentar los elementos claros y sencillos y que esto prácticamente vaya dándole forma a la cantidad de hechos que se pretenden explicar dentro del juicio. Las explicaciones o argumentos que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Son muy repetitivos, son muy sobreabundantes, exagerados, solo van a generar este, una incomprensión, esa era la palabra, una incomprensión para el juez. Entonces también debe de haber una suficiencia jurídica desde el punto de vista que yo tengo, ¿no? De acuerdo a la experiencia. Este, debe de contener la totalidad de los elementos del tipo penal. ¿Para qué? Para que yo pueda decir, pongámoslo así, que estamos ante un delito de homicidio, si bien hay un cadáver, se ha calificado la muerte de la persona, sin embargo, todos mis elementos del tipo penal deben estar a mi manera de verlo, digo, hablo desde la postura del Ministerio Público, debe de haber compaginado en ese tipo penal y decir, bueno, vamos a probar que la persona tal cometió el homicidio en prejuicio de la persona tal. Entonces, prácticamente, si es cierto, es el argumento de apertura dentro de la teoría del caso, pero sí es importante que la suficiencia jurídica esté apegada al tipo penal que dentro de nuestra teoría del caso, pues nosotros prácticamente debemos y queremos acreditar. Ahora bien, la unicidad ¿a qué se refiere? Debe apostar prácticamente a ese mismo delito, no hay de otra. No me puedo, sí es cierto, se puede reclasificar, sí, pero en estos momentos yo quiero establecer mi teoría del caso en este tipo penal, así que debe de ser específicamente en eso. También debe de ser el argumento del Ministerio Público también, al momento de debatir a la contraparte, debe de haber una flexibilidad para adaptarse a las condiciones y cambios. Lo decía yo al principio, ¿no? Que esta es la ventaja que tiene la defensa sobre el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque va a tener más elementos una vez que ya escuchó al Ministerio Público. Por eso es una capacidad de adaptarse, vaya, de adaptarse para cambios en la teoría del caso conforme va avanzando y conforme se desarrolla el proceso. Ok, perfecto. Yo quiero puntualizar algo muy importante dentro de la teoría del caso, ¿no? Que es importante, creo que para todos saber y conocer, ¿no? Que es relevante, ¿por qué? Porque la teoría del caso evita inconsistencias e incongruencias y eso propicia que la defensa o el Ministerio Público piensen de una forma organizada el caso. La importancia de la teoría del caso, perdón, es una herramienta eficaz, muy eficaz. ¿Por qué? Porque dentro del proceso penal nos va a permitir definir nuestra versión de los hechos, realizar un análisis estratégico del caso,
Va a permitir también algo que es muy importante, el ordenamiento y la clasificación de la información. Y una vez que nosotros ya tenemos ordenada y clasificada, pues adecuar los hechos al tipo penal que vamos a desarrollar. También es importante determinar qué esperamos de nuestra investigación, seleccionar nuestra evidencia relevante, detectar debilidades propias, es decir, qué argumento es más sólido y cuál es el menos sólido. Identificar también, perdón, como lo decía yo, es una parte estratégica. Así como yo ya expuse, Ministerio Público, digo, Defensa va a tener una ventaja en la que, bueno, Ministerio Público tiene débil aquí, 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 pero al contrario también Ministerio Público cuando escuche se va a dar cuenta cuáles son las debilidades de la teoría del caso de la defensa. ¿Ok? Excelente. Entonces, ahora, yo creo que ahora que ya tenemos una visión clara de lo que es la teoría del caso, vamos a entrar a la parte más importante que creo que hoy voy a tratar de hacer eh, lo más certero posible en cómo explicarlo, ¿no? Son tres elementos muy importantes. El elemento fáctico, que es un análisis que se hace, atiende a los hechos materiales dentro del proceso. El análisis jurídico, o sea, cómo deben configurarse los hechos. Y el elemento probatorio, que es el conjunto de pruebas que causarán certeza respecto a la hipótesis asumida. Eso es muy importante.